con una mayúscula, vamos a hacer la matriz AS. Esta matriz ya la conocemos, entonces se le da así tal cual. Profe, la grabación. Pues empiecenla. Alguien que la empiece, por favor. Si me apoya Dari para grabar o alguien más que pueda apoyarme. Ya, profe, ya está grabando. De hecho, creo que la cancelaste. Porque ya la había picado yo y ahorita ya no me parece que esté grabando. No sé ustedes, ¿qué le sale? Sí, ya se canceló. Hay que se detuvo. A ver, aguanten, ya le volví a picar. Ya estuvo. Yo pudiera decirte quién te canceló, pero yo sí vi aquí quién te canceló, pero mejor Tal no vez te fui digo yo. nada. Tal vez fui yo porque yo también le di grabar. Está entre Cruz y yo. Una duda. O tal vez también es entre yo, porque también le di empezar a grabar. Alguien dijo que tenía una duda. A ver, échale a la duda. No, es que creo que era mi internet. No se estaba compartiendo la pantalla, pero no, ya la logro ver. Disculpe. No te preocupes. Pues, la cosa es que vayamos todos parejo en esto. Bueno, les estaba explicando, más o menos. Vamos a armar una matriz. Vamos a quitar primero esto. Yo nada más voy a escribir datos, no hay que hacer algo nada. De hecho, la cruz roja que estamos viendo es la que indica dónde voy a insertar la fórmula o el elemento. Puedo insertar texto o puedo insertar fórmulas. ¿Cómo inserto texto? Es más, ahorita vemos el otro mal. Pero bueno, yo solamente escribo mi nombre, por ejemplo, hasta ahí, con esa letra, así como se está viendo, es una variable. Pero si yo doy un espacio, se convierte en un cuadro de texto. Y pues, ahí está. Y queda tal cual. Haciendo un clic fuera del cuadro de texto, ya dejamos la edición. Un clic encima del cuadro de texto, vuelvo a la edición. Aquí donde aparece una especie de manita, selecciono y puedo arrastrar mi cuadro de texto o lo puedo seleccionar como en cualquier lugar. ¿Sale? ¿Lo hice? Bueno, ahora voy a hacer una matriz. Primero necesito ponerle un nombre a esa matriz. Voy a hacer la matriz de factores AS. Voy a hacer esta matriz de factores AS. Y para indicarle que voy a grabar un valor en esa variable AS, pongo 2 puntos. 2 puntos. Tal cual como se escribe 2 puntos. Me aparece ese símbolo. Ese es diferente del igual. El igual ya va a hacer una solución o va a resolver. En este caso, nada más le pongo 2 puntos porque voy a hacer o una ecuación o le voy a asignar un valor numérico. Yo puedo tener, no sé si se alcancen a ver aquí mis menús contextuales, pero pueden salir del menú barras de herramientas y por aquí está el de matriz. En cualquier mat debe estar por ahí puesto. A lo mejor ya lo tienen incluso aquí arriba. Entonces, me estoy en la edición de la matriz y selecciono el valor. Vamos a hacer una matriz de 3x3. Entonces le doy OK y automáticamente la pone. Comienzo a rellenar datos. Pongo el 1. Estoy dándole con las teclas con las flechas de navegación, es como me estoy moviendo sobre los cuadritos. Este es 1, si se acuerdan, este es 1. Aquí puedo poner y para poner el cuadrado, aquí lo tengo de este lado, a cuadrado. Me vuelvo a mover a, ahorita van a ver qué va a pasar, y nuevamente,
selecciono ese del cuadrado y le pongo ya un al cuadrado. Cuando yo dé un enter, me va a decir que cuando me puso esto en rojo, quiere decir que algo está pasando. Esta variable A que acabo de poner aquí, no la reconoce. Entonces, MATLAB tiene una especie de programación por niveles. Todo lo que yo ponga en los niveles superiores va a ir utilizándose en los niveles inferiores. Ahorita te comento esta parte para que nos entendamos bien. Tengo que dar el valor a la variable A. Entonces, para dar el valor a la variable A, recuerden que es un vector unitario con un ángulo de 120 grados. Pero eso hay que expresarlo de forma matemática. Entonces, yo puedo hacer que la variable A, sea igual a 1, y aquí voy a multiplicar por el coseno de 120 grados. Ahorita como MATLAB va a entender números complejos, yo no le puedo decir que es un vector, o sea, no le puedo decir la magnitud y el ángulo, tengo que darle los números complejos. Para no estar haciendo el cálculo yo así por fuera y luego introduciéndolo, le voy a decir, la variable A es igual a 1, lo voy a multiplicar por, y le pongo el coseno, la función coseno. Abro paréntesis y aquí escribo el ángulo, 120. Si lo dejo nada más como 120, lo cierro, vamos a poner, ya lo cerré, vamos a poner que se lo puse, 1 por coseno de 120, para que evalúe, le pongo igual. Perdón, le pongo un igual y solito me evalúa. Observen que este valor de 0.814 es porque le puse el ángulo de 120 nada más y MATLAB lo entiende como radianes. MATLAB. Entonces, para decirle que son 120 grados, escribo el simbolito de grados que está por ahí junto al 1. Es un shift y el que está junto al 1. Y ya le puse el simbolito de grados. Y al ponerle el simbolito de grados, observen, ya me puso el menos 0.5. Evidentemente a esto le falta algo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto hay que hacerlo una una suma. Vamos a agregarle la suma. Más, y aquí voy a multiplicar por el imaginario. Para poner el imaginario puedo escribir 1j, que es el parámetro del imaginario, y tengo que hacer la multiplicación por 1, y luego nuevamente por, y le voy a poner ahora el seno. Y nuevamente es de 120 grados. Cierro mi paréntesis y de alguna forma ya lo entiende. No sé si se dieron cuenta, pero en el momento en el que yo puse el valor de la A y ya me lo calculó, observen que aquí en la matriz ya no tengo la variable A roja. Porque como la evaluó en un nivel superior, entonces toma ese valor almacenado y lo introduce en el nivel inferior. Pero si esto se me ocurre ponerlo aquí abajo, observen, como está evaluando primero lo de arriba, pues no encuentra esa variable, aunque yo la haya asignado aquí abajo. Entonces, mejor la pongo arriba y automáticamente evalúa. Yo puedo llamar a esta matriz y decirle, hey, quiero que me enseñes qué significa esa matriz AS. Entonces escribo AS y le doy igual y observa la matriz que me arrojó, que prácticamente es la matriz que necesitamos, la matriz de transformaciones. ¿Sale? Vamos a suponer que yo quiero sacar de esta matriz AS la matriz inversa. Entonces, puedo hacer lo siguiente. Esta es una forma. Es AS. En esta versión que yo tengo, si estoy en el formato de edición de variable y si escribo un punto, o sea, si le pongo punto ahí donde está después de el nombre de la variable, voy a escribir un subíndice. Y aquí puedo escribir lo que sea, inversa. ¿Sale? El nombre de esta variable es la matriz AS inversa. 2 puntos. Y aquí puedo hacer la evaluación. Puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que me traigas la matriz AS, que es la que tengo arriba, la matriz de factores AS, y pues que la hagas a la -1. Listo.
Si no le pongo nada, ya lo evalúo. O sea, lo único que hice fue dar un clic fuera de mi área de trabajo, donde estaba la edición, ya la evaluó. Si quiero ver de qué se trata, puedo terminar esta edición con un igual y ya me trajo la matriz. Observen que el 1/3 que yo le había puesto aquí afuera cuando hicimos nuestra evaluación de matriz AS, ya lo hizo, ya la multiplicó y en lugar de tener matrices unitarias y los valores de A cuadrado en forma diferente, tengo ya la división de 1 entre 3. Pero aquí está mi matriz AS. Entonces, así es como yo puedo hacer. De hecho, ahorita ya hice la matriz inversa de la AS. Y vamos a suponer que yo tengo, por decir algo, la matriz de impedancias, solo por decir algo, vaya, no porque esto sea así, de impedancias, le pongo mi punto y le digo que es la ABC, así tal cual. 2 puntos y le digo, esta va a ser una matriz de 3 filas, pero va a ser de una columna. Le doy OK y ya me pone eso. Aquí yo puedo poner números complejos o puedo poner números reales, no importa, vamos a poner números reales. Ya tengo mi vector de una sola columna, 3 filas y Z. Quiero multiplicar la matriz de impedancia ZABC y le voy a multiplicar por la AS inversa. Y luego le voy a multiplicar por la S solamente para ver qué cosas hace o sumar. Entonces yo puedo decir, a lo mejor como ejemplo, ¿no? La matriz de impedancias, nuevamente punto, la 0, 1, 2, ahí puedo poner lo que sea, 2 puntos. Y aquí yo puedo decirle, pues mira, quiero que me hagas la matriz AS y esta quiero que la sumes, perdón, le puse igual. Quiero que lo sumes y quiero que multipliques la matriz de impedancia Z ABC y eso lo vas a multiplicar por la matriz AS punto inversa. ¿Y qué es lo que vemos el resultado? Ahí dice que no quedan las dimensiones. Normalmente hay algo por aquí extraño porque a lo mejor no puedo multiplicar esto por esto. Entonces es al revés. S inversa, y esta la voy a multiplicar por la Z ABC. Cuando aparece algo rojo, quiere decir que hay un problema en la sumatoria de matrices. A lo mejor es que, de hecho, dice que el arreglo que no coincide. Aquí hace falta otra cosa. Pero podemos hacer esa simple operación tal cual, y como si es coherente, entonces sí me saca un resultado. ¿Sale? Entonces, claro, hay que seguir las fórmulas que yo les pasé. Ahorita lo estoy haciendo así a lo loco. Pero así es como podemos armar y hacer operaciones con matrices. ¿Cuál es la ventaja de tenerlo aquí? Vamos a suponer que yo quiero cambiar el factor A y en lugar de que sea 1 por el coseno, ahora quiero que sea 100, solamente por decir un valor. 100 coseno de 120 y 100 seno de 120. Observen cómo todos los resultados hacia la parte de abajo que utilicen esta variable se van a modificar. Ahí está, ¿no? Todos los valores ya modificados. Entonces, por eso les comentaba, si utilizamos un programa de estos, haciendo el primer ejercicio, pues todos los demás ya nada más es ir llamando fórmulas y cambiando algunos datos y ya nos va a salir sin ningún problema. De hecho, todo esto se puede rubricar, vaya, al final de cuentas son elementos que puedo ir seleccionando y rubricando en mi hoja de trabajo. ¿Sale? Así es como lo podemos hacer con esta versión de MATLAB. Creo que yo tengo la 14, pero con las otras también se puede ver. ¿Preguntas? Yo tengo una, profe. Sí. En la parte del número imaginario, ¿siempre es necesario ponerle el seno de 120 o podemos dejarle nada más la I? Sí, es que déjenme pasar a
a otra cosa. A ver, permítame. Profe, yo también tengo una duda. Adelante, Dari. Bueno, no sé si podría explicar por qué en la variable A está utilizando el coseno de 120 y luego en la parte del imaginario lo está multiplicando por el seno de 120. Perdón, Dari, muteé mi micrófono y estoy y hable. Y creo que no me escucharon. Disculpa. Bueno, pensé que me había deseado. No, sí, tenía muteado el micrófono. Comento, ahorita les explico por qué hice esa multiplicación. Una de las cuestiones de la programación es que nosotros debemos darle a entender de forma matemática a los programas, ya sea Excel, ya sea MATLAB, MATCAD, cómo se arman nuestros vectores. Entonces, voy a compartir un pizarrón de Microsoft. Seguramente voy a hacer unos garabatos medio feos porque nuevamente se me olvidó el cable de mi tableta graficadora y intentaré hacer lo mejor posible que pueda esto porque no tengo el cable y se me complica la existencia con solo el mouse. Pero dejen que esto abra, por favor, y explico ese asunto. Ok. Nosotros cuando estudiamos vectores tenemos dos formas de representarlo. Uno es la forma polar y el otro es la forma rectangular. En la forma polar, yo puedo decir, vamos a suponer que tenemos aquí nuestro eje. Disculpen los garabatos, por favor. Y el vector que quiero representar es esto que está aquí. Hagan de cuenta que eso es una línea recta, ¿vale? Entonces, yo en la forma polar puedo decir, ¿sabes qué? Aquí tengo el ángulo θ y todo esto que está aquí, en estas dos partes, perdón por las rayas chuecas otra vez, pero es la magnitud. Entonces yo puedo decir, ese vector es igual a 45 con un ángulo de, vamos a suponer que esto es 30 grados, ¿sale? Nuevamente, disculpen estos garabatos, por favor. No me es muy grato enseñarles cosas así, pero bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Entonces, nosotros entendemos perfectamente bien esta situación. Yo le estoy diciendo, o sea, yo estoy interpretando que es un ángulo de, o sea, es un vector de magnitud 45 y tengo un ángulo de 30 grados. ¿Vale? Sin embargo, o sea, nosotros lo podemos entender porque estamos viendo la referencia y porque, porque yo puedo entender perfectamente que, normalmente agarramos el eje horizontal como eje de referencia. Pero ¿qué sucede si en lugar de representarlo en este lado, a mí se me hubiera ocurrido representarlo hacia esta dirección y el ángulo que estoy intentando describir con 30 grados es este de aquí? Claro, son 45 con 30 grados respecto del eje vertical. Y eso también se entiende. Si yo lo tuviera en forma objetiva y lo puedo ver, ok, los programas de matemáticas no me entienden este asunto. Y los programas de matemáticas tampoco entienden que, por ejemplo, yo pueda poner, o que esto pueda tener un ángulo a lo mejor de 330 grados o sería 160, o supone que tenga 390 grados. Si yo digo que tengo, por decir, 45 con un ángulo de 300
90 grados. Si se dan cuenta, la posición del vector verde, bueno, de los números verdes y del vector del número azul es exactamente el mismo. Claro, nosotros entendemos que este ya dio un giro completo y se pasó a 30 grados y este apenas va por ahí. Entonces, ¿cómo le hacemos entender a los programas de matemáticas que este vector tiene la posición del rojo? Lo que entienden los programas de matemáticas es las proyecciones. Esta es la proyección sobre el eje, sobre nuestro eje horizontal, y la proyección sobre el eje vertical estaría aquí. Y estos son los elementos compuestos. Entonces, lo que entiende matemática, o sea, lo que entienden esos programas es, para decirle en qué posición está el vector, yo tengo que establecérselo en sus componentes rectangulares. Si yo les comentaba que tenía un vector con un valor unitario y ese ángulo es de 120 grados, entonces yo sé perfectamente que, más o menos así como lo puse, el vector del cual estoy hablando es este de aquí, con esa punta. Pero tengo que decirle a los programas que, con base en sus componentes rectangulares, cómo se arma. Recuerden que esto es igual a, a nuestras funciones trigonométricas. Entonces, este valor de aquí, lo que sería el eje horizontal, ¿cómo lo calculo? Con la función coseno. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que la función coseno, el coseno de... Ay, perdón. El coseno del ángulo θ es igual a nuestro cateto adyacente sobre lo que conocemos como la hipotenusa. Si despejamos de aquí, pues la hipotenusa se va hacia el lado del coseno. Entonces, el cateto adyacente, que es la componente en el eje horizontal, es igual a nuestro valor de la hipotenusa multiplicado por el coseno de nuestro ángulo. Pero sin embargo, nada más le di este valor, o sea, lo que sería el valor del eje horizontal. Me falta expresar la otra parte, que sería nuestro valor en el eje vertical. Para eso está la función seno. La función seno es igual a el cateto opuesto al ángulo que estoy referenciando, sobre mi hipotenusa. Pero aquí es donde le pongo yo un más, y le pongo a los elementos, le pongo, bueno, en este caso a MATLAB y a MATCAD le voy a poner 1J. Con este 1J yo le estoy indicando al programa que este valor es un número complejo y el que tiene el sufijo J va a estar en la dirección del eje vertical. Entonces, despejando aquí, mi cateto opuesto pues es igual a, aquí vamos a poner otra multiplicación, y aquí tenemos nuestra hipotenusa por el seno del ángulo θ. Entonces, yo ya expresé este vector unitario en función de sus componentes rectangulares. Y para que me entiendan los programas, por eso multiplico la magnitud por el coseno del ángulo en grados, tengan mucho cuidado con eso, y la magnitud por el seno del ángulo también en grados, para decirle cuáles son los dos componentes rectangulares que forman ese vector. Y pues de ahí precisamente surge esto que teníamos aquí, que era 1 por el coseno de 120 grados, más 1J por el seno de 120 grados. ¿Sí quedó claro, Dari y Cruz? Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ya más o menos también quedó claro cómo podemos trabajar con nuestras matrices.
Sí, profe. Todo más claro. Sí, profe, gracias. Por nada, Dani, por nada, Dan. Cruz, ¿ya quedó claro también cómo las puedes armar? Sí, profe, creo que ya tenía más de la mitad para armarla, pero me faltaba poner el AS igual y ya da la matriz. Se me Ah, fue. ok. Gracias, profe. Ahora, sí, por nada. Ahora, puedes armar la matriz sin necesidad de ponerle la variable. Lo que te conviene, como al final de cuentas estamos haciendo una especie de programación, estos valores, yo los sé, por ejemplo, esta matriz, la matriz de transformación de componentes, la he almacenado en la variable AS. Entonces, por ejemplo, aquí el valor del vector unitario con ángulo, con ángulo de 120, que es el vector A, lo almacené en la variable A. Sin embargo, en este programa tú puedes hacer ecuaciones directas, es decir, puedes multiplicar, por ejemplo, así tal cual, ¿eh? Vamos a poner la matriz, vamos a poner que nuestra matriz de 3 por 3 y la armamos. Claro, lo malo es que esto no se va a quedar almacenado en ninguna variable. Esta sería, nada más le ponemos los cuadrados, es 1 y este es otro cuadrado. Sale, ya la tengo, ¿sale? Y esto lo puedo, digamos, multiplicar, vamos a poner que se me ocurre, y le digo, ¿sabes qué? Esto multiplícalo por 8. Y ahora le doy un igual. Listo, ya está. Hizo la multiplicación sin necesidad de almacenarlo en ninguna variable. Ya está hecho. ¿Cuál es la desventaja? Que este resultado no quedó almacenado en algún lugar y por lo tanto no lo voy a poder llamar para una operación, una operación posterior. Entonces, por eso está así este detalle. ¿Sale? Entonces también se pueden hacer las ecuaciones directas. No se los recomiendo. Pónganle a todos variables. De hecho, nada más como muestra. ¿Dónde está este equipo? A ver si aquí en acceso rápido. Solamente como muestra. Me muestra todo todo lo de. No es ese marco. Aquí. Estoy buscando déjenme, lo busco mejor desde el escritorio para no estar batallando, porque si no, no lo van a, me va a tardar mucho ahí y no quiero que nos tardemos tanto. Lo que les comentaba que igual lo podemos ir almacenando, déjenme hago un zoom en este asunto. Está grabando, no le van a hacer mucho caso a esto, ya saben que soy medio ñañara y luego les hago jugadas extrañas. Pero, por ejemplo, estas ya son variables asignadas y les pones tal cual el nombre. Esa es la gran ventaja de este tipo de este software en particular, que le puedes poner el nombre que quieras. Entonces, mira, por ejemplo, aquí está la variable que es el radio medio geométrico, la distancia equivalente, ya ni siquiera tengo que llamar los números, ya nada más llamo las variables que ya designé. Lo mismo, por ejemplo, para calcular la impedancia positiva, pues ya llamo la R, las constantes las pongo tal cual está y ya nomás pongo el logaritmo de las variables donde ya almacené los valores previos. Entonces es común y observen cómo esta pues está llamando variable tras variable tras variable para poder hacer el cálculo, ¿no? Aquí hice un arreglito para entender alguna situación. Vean por ejemplo, esta ecuación que está aquí, donde para calcular la corriente en forma de vector, tengo que multiplicarlo por el coseno y por el seno, para que me entienda que es una componente vectorial y es un número complejo. Y luego puedo decirle, mira, ahora quiero que multipliques la z positiva por la corriente y de eso me traigas la parte real.
y pum, me arroja la parte real. Y así es como empezamos a caer. Y si se das cuenta, mira, ya ni siquiera necesito traer datos, sino el mismo programa le digo, ok, para el factor de K de caída, quiero que me traigas el voltaje de caída que calculé antes, entre el voltaje de línea neutro y lo multiplicas por 100 y aquí está mi factor K de caída. Y pues así comienzas a hacer. Entonces, es recomendable que ustedes en sus en sus cálculos, pues vayan armando variables para que se vayan almacenando los datos en, eh, pues ahí en alguna parte y puedan ser nuevamente traídos o llamados, como dicen por ahí, para que queden estas cosas listas. ¿Sale? ¿Preguntas? No, profe. ¿Alguno de ustedes está utilizando MATLAB? Ajá, MATLAB. Yo. ¿Sí ya pudiste armar las matrices? Pues sí, digo, ahorita creo que nada más he estado tomando algunas capturas, pero tengo se puede decir como un machote en el cual ya nada más voy modificando según las características de la matriz que requiere. Ok. Nada más le cambio, por ejemplo, el tamaño si lo requiere y pues que me vaya entregando los números que necesito. Muy bien. ¿Alguien más está utilizando MATLAB? No, profe, yo no. ¿No? Ok. Profe, yo tengo una duda con el ejemplo 7. No, el ejercicio 7. ¿De qué unidad? De la 4. Ajá, ¿qué pasó? Bueno, dice que calculemos las impedancias. Dice en el circuito mostrado. En el circuito mostrado del ejercicio anterior. ¿Se refiere a la figura o debemos primero terminar el ejercicio 6 para realizar el 7? A ver, espérame. Es el 6 y 7, ¿no? Ujú. Sí, de hecho lo que tienes que hacer es, mira, el ejercicio 6 nos está pidiendo que calcules las matrices de impedancia Z, ABC y cero positiva y negativa en ohms por milla para la configuración. ¿Sale? Sí, profe. Y el otro te está pidiendo que calcules la impedancia de secuencia positiva, negativa y cero en ohms sobre 1000 pies. Ahí hay una diferencia. Para el circuito del ejercicio 6, empleando las impedancias propia y muta promedio definidas en las ecuaciones 470 y 471. Entonces, para calcular el ejercicio 6, lo que tienes que hacer es hacer tu matriz de impedancias primitivas, o sea, calcular primero las impedancias, luego la matriz de impedancia primitiva y todo ese rollo, y luego hacer tu matriz de factores ZWI, el ZIJ, el ZNN, y luego de ahí hacer la reducción de Cron y al último tener ya tus matrices de impedancia. Y si hay por ahí algún detalle, por ejemplo, que los elementos de acoplamiento no son ceros, o sea, los elementos fuera de la diagonal no son ceros, entonces lo que tienes que hacer es el artilugio ese que también está en una de las notas, en la cual tienes que sacar valores promedio de la matriz de impedancia primitiva para poder empezar a hacer el trabajo adicional y dejar solo una matriz de secuencia cero positiva y negativa, pero sin acoplamientos, ¿sale? En el caso del ejercicio 7, tienes que irte a las ecuaciones 470 y 471, y esas ecuaciones están
Déjame ver. Esas ecuaciones están en precisamente donde está la sección de matriz de impedancias de secuencia. No sé, a ver, se las comparto regulada para que la vayan viendo. Esta es la sección de impedancias de líneas de transmisión, impedancias de secuencia. Déjenme quitar este rollo y hacerlo un poquito más grande. Y observen, la ecuación 470 me dice que la matriz, bueno, la ZS, aquí llaman como ZS o Z propia, es igual a 1/3 de la ZAA más la ZW más la ZWC en ohms por milla. Y la otra me dice que la impedancia de acoplamientos es igual a 1/3 de la ZAB, ZBC y ZCA. ¿De dónde salen esos valores? Precisamente de nuestra matriz de impedancias que tenemos de este lado. Permítanme tantito, jóvenes, por favor. Inge, creo que está muteado su micrófono. Ok, entonces, perdón. Y estas son las ecuaciones que tenemos que utilizar para el ejercicio 7. ¿Cuál es la intención aquí? Pues ver algunas de las diferencias, pues de entender qué es lo que sucede con nuestros ejercicios, ¿vale? Sobre todo el comportamiento de las dos ecuaciones diferentes. ¿Ok? ¿Preguntas? No, profe. No, por fin ninguna. Y esas cosas, pues aunque están presentes, no nos ocupan tanto. Realmente la inductancia en cables casi no la consideramos y nos vamos más a la inductancia de los... nos vamos a la inductancia de los motores, por ejemplo, ¿no? Donde está precisamente los devanados y todo el rollo. Pero, como se darán cuenta ahorita en esta parte de líneas de distribución y más en líneas de transmisión, ya estamos hablando del fenómeno inductivo como algo que nos produce pérdidas. Ahora vamos a ver el fenómeno capacitivo y por eso le vamos a llamar como una admitancia en derivación. Hay una parte importante. Nuestra admitancia en derivación de un circuito de distribución o línea de transmisión consiste de una conductancia y de una susceptancia capacitiva. ¿De dónde sale este asunto? Sale de lo siguiente. Quiero desplazarme un poco para acá para ver si podemos hacer unos dibujos extraños.
sale del siguiente parámetro. Estoy pensando si ya tengo yo algún dibujo para presentarlo y pegarlo aquí y no batallarme. Sí, permítanme, lo busco de volada. No, está aquí. Voy a dejar la presentación tantito para que pueda mover tantito aquí en mi máquina. Sí está aquí, pero... ¿no? Y luego ya nos profe, vamos a la creo que parte. yo ya no puedo ver la pantalla. No la estoy compartiendo. De hecho, estoy hablando al aire. Ahora sí la voy a compartir. Esto es parte de los temas que vamos a ver en la parte de líneas, pero quiero comentarlo rápido y aprovechando que tenemos La conductancia o perductancia. Estos elementos se debe, primero la conductancia se debe a la forma en la que están soportados los elementos de conductores. En los circuitos de distribución que estuvimos viendo para la evaluación 1, pues veíamos que estaban soportados o tensionados por cadenas de aislamiento o por aisladores tipo alfiler o pin-pad que le llamaban. Pero al final de cuentas, pues esta es la representación de lo que está sucediendo. Tenemos un conductor energizado en la parte de abajo, el cual tiene pues, cierta acumulación de carga eléctrica y tenemos la cadena de aislamiento. En esta cadena de aislamiento yo puedo tener corrientes de fuga por fuera del aislamiento, sobre todo cuando está contaminado por la parte exterior, y también puedo tener corrientes de fuga por la parte interna del aislamiento. Esto no significa que yo tenga pérdida, que tenga fallas de aislamiento y fallas de fase a tierra. Esto nada más quiere decir que estos elementos, un aislamiento, se forma del siguiente circuito. Tenemos una parte resistiva, disculpen otra vez por los garabatos, pero es una parte resistiva. Esta parte resistiva normalmente lo forma la parte exterior del aislamiento, es decir, todo lo que tengo aquí rodeando el aislamiento, contaminación, partículas de polvo, humedad y todo este rollo, me hacen precisamente esa parte resistiva, que es lo que tendría que atravesar todo un electrón por fuera del aislamiento para poder llegar al punto de tierra. Y tiene otra parte que es capacitiva. La capacitancia precisamente la estamos logrando por el material del aislamiento y por el medio dieléctrico que estoy poniendo tanto entre el conductor como el punto de tierra. El punto de tierra estaría en esta parte porque es donde está en este caso la suspensión o apoyo, o en el caso de una distribución, pues la propia cruceta. Entonces, ese es el circuito eléctrico que va a estar conectado a la fuente. Al final de cuentas, la resistencia debe ser muy grande, de valores de mega ohms, y la capacitancia pues debe permitirnos que no exista corriente. Sin embargo, por la propia operación del equipo sí tengo corrientes de fuga. Entonces, la primera de ellas es por parte de resistencia, es decir, cualquier cantidad de energía que se pueda escapar a través de los aisladores hacia el punto de tierra, y por parte de la capacitancia, que esto lo podemos tener por dos formas, tanto del aislamiento como del medio dieléctrico. Déjenme cambiar ahora sí a nuestra parte aquí donde estamos los susceptancia y la capacitancia. ¿Y por qué les decía por lo del medio dieléctrico? Recuerden que hemos estado mencionando que nuestra línea de transmisión está montada sobre algunos apoyos. Estos apoyos pues, son los elementos que le dan sujeción a los conductores eléctricos. Por aquí van los conductores eléctricos y en la parte de abajo pues tengo mi plano de tierra. Entonces, en la parte del medio, precisamente aquí, toda esta parte del medio, pues yo tengo el material que mencionamos que se llama dieléctrico. Perdón por la letra, trato de hacer algo más o menos interesante. Tengo el material dieléctrico y pues aquí tengo un conductor energizado, un conductor no energizado, pero al final de cuentas es el plano de tierra, y tengo un medio dieléctrico entre los dos. Esto es un capacitor. Entonces, pues también tiene sus efectos. Ahora, la conductancia normalmente se ignora, sobre todo en circuitos de distribución.
normalmente se ignora debido a que es demasiado pequeña comparado con la susceptancia capacitiva. Es decir, la parte de la resistencia, los aislamientos tienen una resistencia tan alta que yo puedo decir que no voy a tener pérdidas a través de la resistencia eléctrica que forma mi aislamiento. Pero la capacitancia sí, o sea, la susceptancia capacitiva sí la tengo que tomar en cuenta. La capacitancia entonces es el resultado de la diferencia de potencial entre conductores. Un conductor cargado crea un campo magnético y precisamente este campo magnético, este campo eléctrico emana desde el centro del conductor hacia todas direcciones alrededor de él. Por lo tanto, se van a crear líneas equipotenciales que son concéntricas al conductor cargado. Más o menos este es nuestro conductor, esta es el área de la sección del conductor. Y debido a la circulación de corriente y a estar conectado a una fuente de tensión, entonces yo voy a generar alrededor de este conductor líneas de equipotenciales sobre las cuales se va a representar cierta cantidad de voltaje. Entonces, aquí, por ejemplo, si estamos analizando el punto 1 y el punto 2, los cuales están a una distancia diferente del centro de mi conductor, como uno está más cerca del elemento que produce esas líneas equipotenciales, entonces, y el otro está más lejos, existirá una diferencia de voltaje entre estos dos puntos. Este es el elemento. A final de cuentas, al estar más cerca uno de otro, existirá una diferencia de voltaje entre esos dos puntos. Si yo tengo otros conductores cargados cerca, entonces esa diferencia de potencial pues será la distancia entre a los conductores de carga y la carga en cada conductor. Entonces, al final de cuentas, por estar conectado a una fuente de tensión, yo voy a provocar líneas equipotenciales de campo eléctrico alrededor de ese conductor, y si tengo algo en la vecindad de esas líneas de campo eléctrico, pues entonces tendré campos eléctricos que me pueden provocar voltajes inducidos. Y al final de cuentas, pues tengo ahí ya el fenómeno de una capacitancia. Bueno, vamos a ver más adelante, pero al final de cuentas recuerden que nosotros tenemos que la capacitancia se define como bueno, que está aquí adelantito para no batallarle mucho. Y sigamos haciendo nuestro estudio. Bueno, ya sabemos entonces que nuestro conductor va a tener líneas de campo eléctrico alrededor de él. Ahora, vamos a suponer que yo tengo un arreglo de n cantidad de conductores que los cuales han sido cargados positivamente. Cada conductor va a tener una densidad de carga uniforme de que está establecida en un valor de Q coulombs sobre metro. Observen que yo tengo entonces en este plano o en este dibujo el conductor 1 hacia el conductor N, N mayúscula, el N minúscula, el J y el conductor I. Y por lo tanto, debido a la carga eléctrica entre estos conductores, yo tendré una diferencia de potencial entre el conductor I y el conductor J, que lo vamos a llamar como el voltaje que existe entre B y J. Ese voltaje, esa caída de tensión entre esos dos conductores, pues depende de todo el arreglo y lo podemos calcular con esta ecuación. El voltaje que existe entre el conductor I y el conductor J es igual a 1 sobre 2 pi por E. Esta situación es la manifestación del campo eléctrico. A ver, permítame un tantito. Aquí tuve un asuntillo que entendí rápido. Bueno, entonces, precisamente el valor de 2 pi por E, lo que estamos haciendo es calculando nuestro valor del campo eléctrico y la manifestación de este campo eléctrico a través de algún medio. Eso, de hecho, es una ecuación que ya nosotros hemos de haber visto en alguna de nuestras clases previas
Eh, Normalmente en electrotecnia se alcanza a ver es parte de estos asuntos. Pero bueno, si no los vieron, no se preocupen. Entendamos que nosotros vamos a tener la manifestación de campo eléctrico a través de el medio sobre el cual se están este, localizando nuestros conductores eléctricos. Y pues esta manifestación de campo eléctrico yo la tengo que representar de alguna forma para poder considerar los efectos que me va a producir sobre la impedancia de nuestra línea. Observen que al igual que la inductancia, pues depende de la carga de cada uno de los conductores y de la distancia entre el conductor I y el conductor J. Y lo mismo va a ser con todos. Por ejemplo, en este caso tenemos el RD, que es el radio del conductor, y la distancia. Entonces ahí tenemos nuestro primer arreglo. Esa ecuación nosotros la podemos definir en forma general como esto que tenemos aquí, que prácticamente lo que estamos haciendo es representando la carga de todos los conductores, cómo se van a manifestar entre el voltaje que va a ocurrir entre el conductor J y entre el conductor I del conductor M. Ahí tenemos prácticamente lo que son el valor de epsilon, que es la permitividad del medio. Recuerden que la permitividad es una propiedad del medio de poder que se presenten en él líneas de campo eléctrico. Es muy similar a la, ¿cómo se llama? A la, se me fue el de la inductancia. ¿Cómo se llama la propiedad similar, pero en campos magnéticos? Alguien que me diga y que me ayude. ¿Hablamos de densidad de flujo, profe? No, es la propiedad, por ejemplo, de un medio que permite que ocurran a través de él líneas de campo magnético. Permeabilidad magnética. Permeabilidad magnética, gracias. Lo estaba confundiendo con la permitividad, pero bueno, la permeabilidad magnética. En este caso, como son líneas de campo eléctrico, entonces vamos a hablar de permitividad del medio. Y como les comentaba, seguramente esto ya lo han visto porque ya hemos trabajado con algunas ecuaciones para calcular nuestros voltajes inducidos por ahí. Pero bueno, independientemente de, aquí están ya los demás elementos, la densidad de carga, la distancia del conductor N, la distancia del conductor N ahí, y el radio del conductor N. Bueno, sin embargo, esta cuestión pues no la vamos a utilizar tal cual, o sea, hay que hacerle algunos trabajos todavía para poder entenderla y que se nos simplifique la existencia. La ventaja es que aquí vamos a utilizar ya con las cosas bien simplificadas. El método, aquí nuevamente lo que nos sucede es que al no tener el asunto de tierra y el conductor de retorno, vamos a utilizar el mismo medio que hicimos para la inductancia, es decir, utilizar nuestros conductores imagen. Y aquí tenemos nuestro dibujo. Observen que tenemos la carga de nuestro conductor I con una determinada carga, el conductor J con una determinada carga y sus imágenes. Entonces, esas imágenes nos van a ayudar para poder calcular la ecuación general de la caída de tensión para líneas aéreas. Nuevamente, recordando la aplicación de la ecuación 5.2 de la figura, en la figura anterior, tenemos que el voltaje entre el conductor I y el conductor I es esto que tenemos aquí. Debido a las consideraciones de la ecuación 5.3, la ecuación 5.4 se puede simplificar hasta llegar a realmente esto que tenemos aquí. Donde tenemos la distancia entre el conductor I y su imagen I', la distancia entre el conductor I y el conductor de imagen del conductor J, y bueno, ahí están. Digo, no me quiero meter mucho en las explicaciones, porque al final de cuentas quiero que lleguemos a la ecuación que vamos a utilizar para calcular este valor. Entonces, la caída de voltaje entre el conductor y su imagen lo calculamos con la ecuación anterior. Y por lo tanto, con esa ecuación, y ayudándonos con todo el desarrollo, podemos calcular la caída de tensión entre el conductor I y tierra, entre el conductor I, observen, y tierra, con un medio dado en la ecuación. Entonces, aquí lo tenemos. Con esto vamos a calcular la caída de tensión entre el voltaje I y el punto de tierra. Y al final de cuentas, observen que tengo ya algunos elementos que puedo ya obtener de la silueta del circuito de distribución o de la silueta de la estructura que está soportando los conductores eléctricos. La ecuación todavía la podemos escribir en forma general, donde el voltaje entre el conductor y tierra es igual a los coeficientes de potencial del conductor WI por su carga
y el coeficiente de potencial de los conductores I y J por la carga del conductor J. Para líneas aéreas, la permitividad relativa del aire se considera igual a 1, de modo que la permitividad del aire es igual a 1 por 8.85 por 10 a la menos 12 faradios por metro. Y para hacerlo en faradios por milla, pues entonces la permitividad del aire es 1.424 por 10 a la menos 2 microfaradios por milla. Usando este valor de permitividad en microfaradios por milla, los coeficientes de potencial se calculan, pues, propio y mutuo se calculan como está aquí. Entonces el coeficiente de potencial propio es nuestra constante, el logaritmo natural de SWI entre el radio del conductor en millas, y pues aquí tenemos el coeficiente de potencial mutuo. Para aplicar esas ecuaciones, los valores del radio de SWI, SIJ y DI deben estar todas en las mismas unidades. Para líneas aéreas, la distancia entre conductores están típicamente en pies, mientras que el valor de diámetro del conductor está en pulgadas. Entonces hay que tener cuidado con esos asuntos para que estemos utilizando todos los parámetros iguales. Con estas ecuaciones, así como las tenemos, la 5.9 y la 5.10, yo puedo armar la matriz de potencial, la matriz de coeficientes de potencial primitiva. Esta matriz se va a formar por los potenciales propios de A y los potenciales que estoy teniendo entre A y B, A y C, y entre el conductor de neutro. Y así nos vamos a ir armando nuestras matrices de potencial. Prácticamente esta primitiva, si se la observan, es igual a la matriz de impedancia primitiva que armamos, nada más que la estamos armando por elemento. No las podemos trabajar juntos. Recuerden que la impedancia de las líneas de transmisión o de los circuitos, primero la trabajamos como los elementos serie. La impedancia serie, entonces, son esa impedancia que le tenemos a través del conductor, y es la resistencia y la reactancia inductiva. Esta matriz de admitancias es una impedancia en paralelo, entonces no las puedo conjuntar. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Si yo quiero calcular la impedancia total de una línea de transmisión, lo tendré que armar por partes. Calculo primero la impedancia serie y después calculo la admitancia en derivación, y estos parámetros yo los tengo que arrojar en nuestro programa de cálculo o en lo que me pidan. Pero no puedo de repente decir, pues como tengo una reactancia inductiva y una reactancia capacitiva, pues hago una diferencia y dejo solamente una. No, debemos tenerlo almacenado. Entonces, si estamos hablando de que esta matriz de potenciales primitivas está de esta forma, pues también la podemos partir, la podemos particionar aquí más o menos como están estos puntitos. Y ya tenemos nuestra matriz de potenciales primitivas igual a la matriz de potenciales IJ, los IN, NJ y los WN. Entonces, como el neutro está aterrizado, pues la matriz se puede reducir con la reducción de Cron a una matriz de coeficientes de fase. Entonces, los potenciales de fase los tenemos que encontrar con el arreglo de la reducción de Cron. Y con eso vamos a tener unos potenciales de fase A, B y C. Y si yo calculo la matriz inversa de estos potenciales de fase, entonces obtendré la matriz de capacitancias ABC para la línea determinada. Y si esa matriz de capacitancias yo la multiplico por JW y hago su inverso, entonces puedo obtener la matriz de admitancias en derivación para mi línea. Al final de cuentas, a lo que yo quiero llegar cuando represente la impedancia de una línea de transmisión o de un circuito de distribución es poder representar el conductor, la resistencia eléctrica, después de ahí representar la reactancia inductiva, nuevamente conductor, y puedo poner aquí la admitancia en derivación. Aquí estaría otra parte de la admitancia en derivación, que es la misma, nada más que la dividí entre dos, y entonces esta sería mi impedancia total del circuito. Lo que yo les comentaba, yo no puedo hacer una reducción simple de esta con esto. ¿Por qué? Porque la conexión eléctrica es diferente. Esta reactancia está en serie con mi conductor eléctrico y me provoca efectos ahí. Y esta admitancia está en paralelo. Entonces, no los puedo reducir así tal cual. Tengo que trabajarlos como están armados en este circuito. Vamos a ver un ejemplo para poder entender qué es lo que estamos tratando
con nuestra admitancia en derivación. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna duda para que nos regresemos antes de seguir adelante? No, profe. No, profe. Ok. ¿Los demás cómo vamos? Bien, profe. Ahí vamos, profe, vamos. Bueno, entonces entendamos que esta parte de la admitancia en derivación pues se debe al efecto capacitivo que se produce por nuestra línea está energizada con respecto al plano de tierra o con respecto a algún otro punto alrededor de él. Nosotros lo vamos a considerar con respecto a nuestro plano de tierra y así lo vamos a considerar. Vamos a ver entonces el ejemplo 5.1. Es nuestro mismo poste de distribución, este es el viejo común y conocido, pero ahora le vamos a calcular la admitancia en derivación. Tenemos exactamente las mismas cosas que ya le calculamos a la anterior. Ya no tengo que volver a meterme con esos parámetros. Ahorita nada más quiero calcular mi admitancia en derivación. Entonces, para eso, pues para eso lo que necesitamos hacer es volver a tomar los datos de resistencia y en este caso de nuestros diámetros y nuestros radios. Y como les comentaba, entonces no tenemos que dejar de lado. La admitancia en derivación se debe al efecto capacitivo que se produce con nuestro conductor energizado de la línea de distribución y nuestro plano de tierra. Lo vamos a considerar como ese elemento porque al final de cuentas nosotros estamos buscando el plano de tierra como el punto de referencia. Yo lo podría calcular hacia cualquier otro plano en la vecindad de los conductores, sí, pero no me conviene. ¿Por qué no me conviene? Pues porque ¿para qué quiero ver cuál va a ser la diferencia de potencial entre el pájaro que va a aterrizar en el conductor y el plano y el conductor propio, ¿no? Entonces, por eso lo vamos a referir hacia nuestro plano de tierra. Y precisamente recuerden que estamos formando este efecto capacitivo en una forma llana y simple debido a la contraposición de dos conductores o dos placas de material diferentes separados por un medio dieléctrico. Por la parte de arriba tengo el conductor eléctrico, que sería la placa, vamos a llamar como positiva. El medio dieléctrico, nuestro aire, que puede estar contaminado con agua, con polvo, con tierra o incluso ionizado con humo de alguna quemazón. Y la otra placa, pues es nuestro plano de tierra como placa de regreso. Entonces ahí está ya el efecto de un capacitor. ¿Qué es lo que tenemos que recordar para que entendamos bien por qué la admitancia se va a conectar en derivación? Bueno, tenemos nuestros datos de los conductores, nuestros diámetros, nuestro radio de conductor. Aquí le ponemos, por ejemplo, el diámetro del conductor, el diámetro del conductor de neutro, el radio del conductor de fase y el radio del conductor de neutro. Son las diferencias porque tenemos dos conductores diferentes. De acuerdo con las distancias entre los conductores e imágenes, yo puedo formar estos valores matriciales, que sería mi matriz de distancias. Ya los tengo como valores hacia los neutros. Por eso tenemos estos valores extraños. Estos se calcularon con los valores de SI y FJ. Estos coeficientes de potencial primitivos propios para la fase A y los coeficientes mutuos de las fases A y B se calcularon de esta forma. El potencial propio de la fase A es, bueno, esta constante, nuestra distancia entre el diámetro del conductor, y esto me va a dar en millas sobre microfarads, como valores de potencial. Utilizando las ecuaciones 5.9 y 5.10, que es con estas dos, voy a calcular mi matriz de potenciales primitivo. Ya la tengo. Ahora lo que tengo que hacer es particionarlo. Ya que el conductor de neutro está aterrizado, entonces utilizamos el método de Cron para reducir la matriz de potenciales de fase. Solamente se requiere eliminar una fila y una columna y entonces el término PWN es un elemento simple, de modo que la ecuación de la reducción de Cron se puede modificar a esto que tenemos aquí. El valor del potencial PIJ es igual al valor del potencial PIJ menos ya una ecuación
donde vamos a quitar la cuarta fila y la cuarta columna para reducirlo a una matriz de potenciales. Si no lo quieren hacer así, pues lo hacemos con el término de Coulomb completo. Y esto es una simplificación por el caso de que solamente hay un conductor de neutro y está aterrizado. Bueno, continuamos trabajando y podemos obtener los materiales, por ejemplo, para la potencial de CAB. Aquí lo obtenemos. Viene un ejemplo, claro, hay que trabajar sobre todos precisamente para poder calcular estos parámetros. Y entonces obtendré la matriz de coeficientes de fase o de potenciales de fase, la PABC. Ahí está. Si hago la inversión de eso, obtendré la matriz de capacitancias de fase, capacitancias en derivación, y después lo voy a multiplicar por la frecuencia angular en radianes y obtendré la matriz de derivación trifásica final. Aquí multiplico por J, por este término de 376 es 2pi por F, 2 por pi por 60, y le multiplico por la matriz de capacitancias y ya me da los valores en J, que sería nuestra admitancia en derivación. La unidad son microsiemens por milla. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo, tener en cuenta las distancias, armar nuestra matriz de potencial primitivo, hacer la reducción de Coulomb y con eso obtengo la matriz de admitancias ABC. Vamos a continuar nosotros, porque aquí viene algo más importante y más curiosillo. Líneas subterráneas con neutro concéntrico. Ahora, aquí viene algo importante, porque, por ejemplo, en líneas subterráneas, los efectos que vamos a considerar como válidos para la impedancia de una línea va a ser la resistencia del conductor y la admitancia en derivación. La reactancia inductiva que está en serie la podemos despreciar. Y ahorita un poquito más adelante viene por qué. Pero en líneas de distribución subterránea solamente juegan la resistencia y la capacitancia. Y en líneas aéreas, para redes de distribución, solamente van a jugar la resistencia y la inductancia. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, Inge, todo bien hasta ahorita. Todo bien. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. Todo bien, profe. Correcto. Bueno, continuando con nuestro tema, aquí vemos cómo vamos a calcular nuestra capacitancia para un cable de potencia. En este caso, tenemos nuestro conductor de fase, que es el que vaya adentro, y nuestros conductores concéntricos. En este caso, los conductores de neutro concéntrico o los hilos que van trenzados alrededor de él. En este caso tenemos del 1 hacia el I, J y K. Ahí tenemos ya las definiciones de las siglas que estoy utilizando en esa figura. Y bueno, al final de cuentas, los hilos del neutro concéntrico están aterrizados, de modo que están al mismo potencial eléctrico o se consideran como tal, debido al enlazamiento que se considera para el campo eléctrico creado por la carga de los conductores. Entonces, para calcular la capacitancia entre los conductores de fase a tierra, se aplica la caída de voltaje general de la ecuación 5.2, esta que tenemos aquí, que es la 5.16 ahora, donde el radio del conductor es igual a dS sobre 2 y el radio del conductor S es igual a dS sobre 2. Se considera que cada uno de los hilos lleva la misma carga, de modo que la carga del conductor 1 es igual a la carga del 2, igual a la carga del conductor P sobre el valor K. Recuerden que K es el número de hilos que están formando mi neutro concéntrico. La ecuación 5.16 la podemos simplificar de forma tal que llegamos a nuestro voltaje de potencial entre el conductor 1
y lo tenemos con estos variables que tenemos ahí, ¿no? O sea, bueno, con todo ese show. El numerador del segundo, vaya, son desarrollos matemáticos que se van a seguir para expandirlo. Ustedes, por favor, sigan en casa estas notas para que vayan entendiendo todo el desarrollo. Solamente quiero llegar, por ejemplo, las distancias a los diversos hilos y vamos a llegar a nuestra ecuación, la 522, que es la forma en la que voy a poder calcular la caída de voltaje del conductor de fase al hilo de neutro 1. Se debe tener cuidado, es decir, esta que estamos viendo aquí, déjenme ponerla con un garabatito para que la entendamos. Esta es nuestra ecuación general, la que vamos a utilizar al final de cuentas va a ser esta, la más simplificada. Y esta es nuestra caída de tensión de voltaje de fase 1 al hilo de neutro. Aquí tenemos que tener cuidado de que las unidades para los diferentes radios sean los mismos y típicamente en los espaciamientos subterráneos están dados en pulgadas, de modo que los radios de los conductores de fase y los hilos de los conductores deben especificar también en pulgadas. Ya que los hilos de neutro están todos aterrizados, entonces la ecuación 529 da la caída de voltaje en el conductor de fase, por lo tanto, aquí no es la 529, debe ser la 522. Pero bueno, podemos obtener nuestra capacitancia, que es igual a la carga sobre el voltaje, que aquí la tenemos, 2pi por epsilon, por la ecuación que tenemos aquí arriba para calcular nuestro voltaje. La permitividad del espacio libre la vamos a considerar como este valor, 0.01420 microfarads por milla. Y pues el campo eléctrico del cable, aquí viene algo importante. El campo eléctrico del cable se confina al material aislante. Varios tipos de material se utilizan y cada uno tendrá un rango de valores para la permitividad relativa. Aquí va una pequeña tabla donde nos da el rango de valores de permitividad relativa para 4 materiales de aislantes comunes que se utilizan en los cables de potencia. El uno es el PVC, el polivinil clorido, o cloruro, como se diga, el PVC famoso, o cloruro de polivinil, o nombre extraño. También tenemos, por ejemplo, el etileno propileno, que es el plástico etileno propileno, el EPR. También hay polietileno. Y pues el que más comúnmente se utiliza, el famoso polietileno de cadena cruzada o el famoso XLPE. De hecho, seguramente lo vieron por ahí en conductores, pero es uno de los materiales aislamientos que más se utilizan. Y ahí tenemos nuestros valores de permitividad relativa. El polietileno de enlaces cruzados es muy popular y entonces suponiendo que tenemos y considerando el valor mínimo de la permitividad relativa del polietileno, entonces la ecuación de la admitancia en derivación pues me queda así como está con este asunto. Veamos un ejemplo para que nos quede un poco más claro cómo utilizaremos esta ecuación para calcular nuestra admitancia en derivación. Observen que no tengo valor real en la ecuación de la admitancia, solamente voy a trabajar con el valor imaginario. Entonces, ya con esta ecuación nosotros nos podemos dar cuenta que podemos quitar los números imaginarios, pero yo sé que el resultado será un valor en el eje de los imaginarios. Vamos a ver este ejemplo de la forma sencilla. Tengo 3 cables con neutro concéntrico enterrados en una trinchera y con espaciamientos como están en esa figura, cada 6 pulgadas. Los cables son de 15 kb, este también es un ejemplo que ya vimos. Son de aluminio trenzados con 13 hilos calibre de 14 recocido, que son de cobre, hilos de cobre con cubierta de 1/3 de neutro. El diámetro exterior del cable sobre los hilos de neutro es de 1.29 pulgadas, de acuerdo con los datos del apéndice B. Vaya, es el mismo conductor que utilizamos en el ejemplo anterior. Tenemos que calcular la matriz de impedancias en derivación, o de admitancia en derivación. De los datos obtenidos del ejemplo del capítulo anterior, tenemos ya nuestra resistencia, nuestra R, ¿no? La RB. El diámetro del cable de fase es para el 250.000 de aluminio es 0.537 pulgadas y podemos calcular el radio del conductor de fase. Ahí está. El diámetro del conductor de neutro concéntrico, que es calibre 14 de cobre, es 0.0641 pulgadas. Podemos calcular el radio de ese conductor concéntrico y listo. Y ahora podemos sustituir en la ecuación 524 para encontrar la admitancia en derivación de fase a tierra. Esa admitancia en derivación va a ser igual a nuestra constante, 73.319, que ya vimos por ahí donde salió. Logaritmo natural de RB por RDC
menos 1 sobre el logaritmo natural de menos 1 sobre K por el logaritmo natural de K por R. Bueno, ahí están. Hacemos la sustitución y encontramos que nuestra admitancia en derivación para estos cables es de 96.60 microsieverts por milla. Así de simple yo ya puedo armar mi línea trifásica. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Por qué no considero acoplamientos en mi cable? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué aquí calculo solamente el de una fase y de allí calculo lo de las otras, pero ya no considero acoplamientos? ¿Cuál creen que sea la razón? Porque son subterráneas, profe. Ok, pero ¿qué es lo importante de que sean subterráneas? Planteo la pregunta de otra forma. Cuando vimos la admitancia en derivación de líneas aéreas, ahí sí calculé una matriz de potenciales primitiva, potenciales propias y potenciales mutuas. Quiere decir, lo propio del conductor más los acoplamientos entre los diferentes conductores. Para el cálculo de la admitancia en derivación de la línea subterránea, ya no hice la matriz de potencial primitiva, sino la calculé directamente con una ecuación simple que me da el valor tal cual. Entonces, quiere decir que la ecuación me está diciendo que no hay acoplamientos capacitivos entre los conductores de fase cuando tengo una línea de distribución subterránea construida con cables de potencia. ¿Por qué creen que no existe acoplamiento entre los conductores de fase? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna idea? Bueno, profe, no sé si esté bien, pero como son subterráneas, ahora no se toma en cuenta la permeabilidad del aire, no sé. Y por lo tanto no hay como que enlaces entre conductor y conductor, como que están más aislados, se podría decir. Sí, de hecho es por el aislamiento. Bueno, no tomamos la permitividad del aire, pero sí consideramos la permitividad del material. Recuerdo, por ahí sí teníamos esa consideración. Pero déjenme cambiar de pantalla rápido, irnos a la anterior, a esta de aquí. Ampliamos un poco el show. Listo, aquí está. Este es mi cable. El punto negro, que ustedes ven ahí como de sub C, es el conductor de fase. Y los puntos grises son los conductores de neutro concéntrico. Recuerden la definición. Las líneas de potencial eléctrico se van a manifestar como círculos concéntricos que van a partir del conductor de fase hacia todo el exterior. Esas líneas, por ejemplo, el campo eléctrico que va a producir este cable, pues yo lo podría dibujar sobre nuestro medio aislante. Aquí donde lo estoy dibujando es el medio aislante y es el que tiene la permitividad determinada. Recuerden que dijimos que como medio aislante el más común es el XLPE, que es el polietileno de cadena cruzada. Pero bueno, ese es el material aislante. Pero una vez que esas líneas de campo eléctrico que yo tengo aquí llegan a la altura de los conductores del neutro concéntrico, pues hasta ahí llegaron, porque los conductores del neutro concéntrico están todos interconectados y al mismo tiempo todos aterrizados. Entonces, si yo pongo otro cable aquí, vamos a suponer que es ya el otro conductor, pues sus líneas de campo eléctrico llegaron hasta los neutros concéntricos y de ahí nuevamente se aterrizaron. Entonces, no hay un acoplamiento precisamente porque lo que está rodeando al conductor de fase es el neutro concéntrico y ese ya está puesto a tierra. Por eso no tengo acoplamientos entre los conductores de fase en una línea subterránea.
Si fuese una línea aérea, acuérdense que la línea aérea vamos a poner que este es un conductor de una fase. Aquí tengo el conductor de la otra fase, solamente por dibujarlos. Y por último, aquí está el conductor de la otra fase. Ahora, si yo quisiera representar las líneas de campo eléctrico del conductor central, pues podría ser algo más o menos así, ¿no? En donde ya lo estamos representando y ahora sí tenemos un acoplamiento entre el conductor de la fase central, las líneas de campo eléctrico que él mismo produce y cómo afectan al conductor de la fase lateral. Lo mismo sería el otro conductor de la otra fase, pues que también lo podemos tener aquí. Y quizá otra línea de campo eléctrico esté hasta acá. O sea, todo eso puede ser posible. Pero en los conductores o los cables de potencia, como el neutro está rodeando al cable de fase, entonces las líneas de campo eléctrico pues se quedan confinadas dentro del material aislante. Por eso el material aislante hay que tener mucho cuidado. Y como comentario, una de las fallas que pueden ser muy comunes en los conductores es que en los conductores de cables de potencia es que yo tenga pequeños deformaciones en el aislamiento del XLP de cadena cruzada o en cualquiera que sea, poros o cosas o contaminación, y precisamente a través de esa contaminación pueden, como este al final de cuentas es un medio dieléctrico, pues pueden comenzar a formarse descargas parciales, y esas descargas parciales pueden llegar a establecer un cortocircuito de fase a tierra dentro del mismo cable de potencia debido a la falla del material aislante. ¿Sale? Entonces, precisamente por eso no consideramos los acoplamientos para cables o para líneas subterráneas, como en este caso. Nuestra matriz de admitancias, entonces, quedó construida solamente con los valores propios. Y como no hay acoplamientos, entonces le voy a poner ceros en los elementos fuera de la diagonal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, todo bien. Todo bastante claro. Por suerte todavía no me pierdo, profe. Todo bien, profe. No deben perderse, sí. Bueno, me arreglo de las notas. Por cierto, no, es que no se puede. Bueno, me arreglo lo de las notas y espero que también ustedes apóyenme, por favor, en bajar la aplicación de escritorio para que la puedan ver así como yo lo estoy presentando y no haya problemas en verlo en línea, que a lo mejor es una de las opciones de por qué ahorita me quedé pensando, por qué podría ser que las notas no se ven, como las ecuaciones y las imágenes están pegadas como tal. Cuando tú lo abres en una versión web, toma estas cosas extrañas, no como una fórmula insertada, sino lo toma como una imagen pegada, y algunas veces entre la interpretación que quiere dar y con todos los documentos, puede el software pues, puede decir que hay una cosa extraña y lo toma como un error del propio sistema. Cuando utilizamos la aplicación de escritorio, como se interrelaciona ya con los demás elementos de Office, entonces las imágenes las toma como imágenes, las ecuaciones como ecuaciones, y las puede presentar en su interfaz gráfica sin ningún problema. Entonces puede ser esa la situación por la cual no se ven algunas de las secciones de las notas en su explorador o en la versión web de Teams. Bueno, vamos a continuar. De hecho, no sé si se dieron cuenta ahorita que yo estoy cambiando de nota, como hay imágenes, como que tarda en cargar la imagen, pone por ahí algo raro y luego ya carga la imagen. Precisamente esa es la situación que pudiera estarles ocurriendo y por eso no vemos todo el asunto. Denme oportunidad de aclarar un poco mi garganta y de unos 2 minutos nada más en lo que tomo un poco de agua y café y continuamos, ¿sale? Denme 2 minutos. Sí, profe, no hay problema. Visto que tenemos 2 tipos de cables de potencia. Pueden ser con neutro concéntrico, es decir, conductores tal cual así redondos, trenzados alrededor del conductor de fase, o puede ser una cinta que le llaman, bueno, una cinta blindada o blindaje. Esta cinta pues va prácticamente enredada alrededor también del conductor de fase y pues cubre todo nuestro cable.
Entonces, también aquí tenemos una diferencia en cuanto al comportamiento, precisamente por la distancia de la cinta y el espesor de ella. Pero, al final de cuentas, como simple y sencillo, ya ven que yo no me quiero meter en camisa de 11 varas. En el dado caso de que tengamos una cinta, un conductor blindado a través de cinta, pues entonces la admitancia en derivación se va a calcular con esta ecuación. Se hace un poco más simple porque al final de cuentas, pues es como si tuviera solamente un conductor de neutro. Entonces, con esta ecuación obtenemos ya nuestra admitancia en derivación para los circuitos de fase. Y pues nuevamente veamos otro ejemplo, solamente para ver cómo se utiliza nuestra ecuación y no tengamos alguna duda. Tenemos un circuito monofásico que consiste de un cable de un cero de aluminio, 220.000 de cinta de blindaje, el aislamiento y un conductor de neutro de un cobre, como se muestra en la figura. Ahí la figura, ¿dónde está? Ay, permítanme, déjense las pongo porque si no vamos a andar diciendo cosas extrañas y pues la intención no es esa. Pero bueno, la intención es que tengamos la figura, déjenme, se las pongo de una vez. Según yo ya había corregido esta parte y ahora resulta que no. Reacciona. Ok. Aquí está. Es este. Aquí está. Ok. Así que si no nos vamos a entender de qué es lo que estoy hablando para que podamos ver esta disposición. Listo, este es nuestro conductor de fase, está rodeado por una cinta, hay 3 pulgadas de separación entre el conductor de fase y un conductor de neutro. Lo que tenemos que hacer para este caso es calcular nuestra admitancia en derivación. Entonces, estos datos del cable se obtienen de los apéndices, tanto del apéndice A como del apéndice B. Tenemos el diámetro exterior de la cinta de blindaje, la resistencia, el radio medio geométrico y el espesor del blindaje. Y del neutro de un cero de cobre, pues ya lo tenemos por ahí con sus 7 hilos, la resistencia y el radio medio geométrico. Calculando nuestro espesor, la cinta se da en T-1000, el espesor de blindaje se da en T-1000, entonces nosotros lo vamos a calcular en pulgadas, hacemos esta división y calculamos el espesor de la cinta en pulgadas. Tenemos nuestro radio del conductor, en este caso es el conductor de fase, del conductor de la cinta, y obtenemos nuestro radio. El diámetro del conductor de fase, aquí también lo obtenemos, también en pulgadas, y prácticamente ya con eso tenemos todo. Hay que sustituir en la ecuación para obtener nuestra admitancia en derivación y punto final. Ya, ahí está. Así de simple funcionan las ecuaciones para admitancia en derivación en circuitos subterráneos. Lo único que tenemos que tener mucho cuidado es utilizar las ecuaciones correctas y obtener nuestros valores tanto de los espesores como de la cinta de blindaje, los radios medios geométricos, etcétera. Pero estos son datos de placa o datos de fabricante. No hay otra. Y que igual como en la impedancia serie, pues prácticamente también la admitancia en derivación depende de la configuración geométrica de los componentes del conductor, tanto los conductores aéreos como ahora en este caso los conductores para distribución subterránea. Entonces, realmente está sencillo, como les comento, es cuestión de tener cuidado con los datos y cómo los vamos a ir manejando para calcular nuestra admitancia en derivación. Por supuesto que ya tenemos
ya que tenemos la matriz de impedancias, o de admitancias, perdón, ABC, pues nosotros podemos calcular nuestra matriz de secuencia positiva, negativa y cero. Aquí lo vamos a tener. La matriz de secuencia de fase de una línea trifásica se determina de la forma que se determinaron las impedancias de secuencia en el capítulo anterior, o sea, para la 0,1,2 de impedancia serie. Vamos a suponer que tenemos una matriz de admitancias de 3x3 y esta está determinada en siemens por milla. Entonces, las corrientes trifásicas capacitivas como función de los voltajes de línea a tierra están determinados por esto. La corriente capacitiva de la fase A, B y C depende de nuestra matriz de admitancias ABC, incluso con los acoplamientos, y nuestros voltajes de fase ABC. Para casos de cables, recuerden que tiene una construcción especial esta matriz, y en el caso de líneas aéreas, pues tiene la construcción que estamos viendo. Escrito de una forma simplificada, pues nuestra matriz de corrientes de capacitivas ABC es igual a la matriz de admitancias por los voltajes de fase a tierra. Si aplicamos una transformación de componentes simétricas, entonces la corriente capacitiva 0,1,2 yo la puedo calcular con la transformación de componentes simétricas, así como tenemos aquí, y de la ecuación 535, que es la que tenemos ahí, de la matriz de admitancias de secuencia, se calcula como lo que tenemos aquí. Observen, la matriz de admitancias de secuencia, que es la que ocupamos, la que podemos obtener ya de acuerdo con la otra que está ahí, bien ese rayo, es igual a nuestra matriz de transformación inversa por la matriz de admitancias por la matriz de transformación normal, y tenemos las admitancias de secuencia 0, positiva y negativa. Recuerden, no sé si se acuerdan, en la clase del sábado que estuvimos viendo algo de cortocircuito y les enseñé por ahí en algunas imágenes muy rápido, veíamos las redes de secuencia para calcular los diferentes componentes del cortocircuito. Cuando yo voy a calcular una línea para el comportamiento eléctrico, voy a utilizar, por ejemplo, si lo quiero hacer para las componentes de secuencia positiva, entonces tengo que trazar la resistencia, la inductancia, algo más o menos así, y nuestra admitancia en derivación, y todo lo que calcule de secuencia positiva tendré que utilizarlo como tal. En este caso, si esta es la R de secuencia positiva, y esta es la XL también de secuencia positiva, perdón por las letras y los garabatos, pues aquí tendré que utilizar mi admitancia de secuencia positiva, es decir, esta que tengo aquí, para que mi diagrama de secuencias o de impedancia de secuencia de fase quede también completo. Para una línea trifásica aérea con espaciamiento simétrico, la matriz de admitancias de fase será llena. Esto es, los términos fuera de las diagonales no son cero. Sin embargo, para una línea trifásica subterránea con 3 cables idénticos, solo tendrá términos diagonales, ya que no hay capacitancias mutuas entre las fases, lo que acabamos de platicar. De hecho, las admitancias de secuencia serán exactamente las mismas que las admitancias de fase. ¿Qué sucede con las admitancias en derivación para nuestras líneas subterráneas y en líneas paralelas? Para líneas subterráneas usando cables con neutro concéntrico o con centro de vendaje, el cálculo de la matriz de admitancias en derivación es muy simple. El campo eléctrico creado por un conductor de fase cargado no afecta a los conductores adyacentes. Eso ya lo acabamos de platicar, debido a la presencia de los neutros concéntricos o del blindaje por cinta. Como resultado, la matriz de admitancias en derivación para las líneas subterráneas paralelas consistirá en términos diagonales únicamente. Los términos de las diagonales para cables con neutro concéntrico se expresan con la ecuación que tenemos ahí. Y si son términos diagonales para cinta, pues es lo que tenemos de este lado, ¿no? Son las dos ecuaciones que hemos acabado de revisar. Y pues bueno, solamente como ejemplo, tenemos el mismo conductor, son dos circuitos trifásicos. Ahí están las separaciones que tenemos que ver. Y pues la intención es calcular nuestra matriz de admitancias en derivación, una matriz de 6x6 para esa configuración subterránea. Observen que sí tengo conductores de neutro, el 13 y el 14.
Aquí tenemos una relación. Por ejemplo, los conductores se van a hacer conductor de fase 1, 2, 3. Los otros conductores de fase van a ser 4, 5 y 6. Y luego los conductores de neutro concéntrico 7, 8, 9. O sea, para tratar de nombrarlos. Y luego los del circuito 2 serían 10, 11, 12. El neutro del primer circuito 13 y el neutro del segundo circuito 14. Los diámetros y las características de cada uno de los componentes: diámetro del conductor central, diámetro del radio de los hilos. Ya que todos los cables son iguales, se puede calcular nuestra admitancia en derivación. Y pues al último queda la matriz de admitancias de fase así como está. Solamente calculé una y todo lo demás lo repito porque al final de cuentas son los mismos conductores para este arreglo. Y como no hay acoplamientos, pues todo lo demás se lo pongo en ceros. Aunque sí necesito representarlo como una matriz de admitancias, porque si voy a trabajar con las matrices de impedancia, si quiero hacer una reducción de Chrome para sacarlas de secuencia, etcétera, necesito tenerlos armados como una matriz para que al hacer las multiplicaciones necesarias, los programas de matemáticas entiendan dónde está cada uno de los componentes de esta matriz. Y para el caso de la admitancia en derivación de mis circuitos de distribución, con eso es todo. Realmente, si se dan cuenta, es una continuación de lo que vimos en la impedancia en serie, y prácticamente es aplicar solamente una o dos fórmulas para volver a calcular nuestras admitancias en derivación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Todo bien, profe. ¿Dudas o preguntas entonces? De veras, porque como les comento, esto va a salir de la evaluación número 5 y por lo tanto necesito saber si tienen dudas o preguntas, sino para que ya pueda ser lanzada también esa evaluación. ¿Y esa para cuándo sería, profe? Pues les dejé. ¿Cuándo me tienen que entregar la corregida? Hoy, ¿verdad? ¿La corregida? ¿No es el miércoles? Mañana, profe. ¿La corregida es mañana? Sí. Sí. Y Entonces, la 4 para el jueves, creo. Pues entonces esta va a ser para el viernes. Ay. No, profe, íbamos con buen ritmo. Sí, profe, íbamos con buen ritmo. Ya estaba durmiendo 4 horas. Es que si se dan cuenta, bueno, cuando calculan toda la evaluación 4, la evaluación 5 solamente es complementar con las admitancias de fase. O sea, de hecho, no hay tanta complicación. Nada más complementamos con las admitancias en derivación. Entonces, para el sábado. No. Profe, no, por favor. Está sencillo. De hecho, la evaluación 5 tiene como 15 o 20 ejercicios nada más. Pero pues las hacen en 3 patadas. Profe, no, por favor. Profe, si con la tarea 2, que son 5, tuvimos 2 o 3 días ahí pegados a la computadora. Bueno, la tarea 2 era talachuda, les dije, es talachuda. Esa tarea sí les va a costar mucho trabajo. La tarea 2 sí les va a costar mucho trabajo. Pero esta no. Ahorita te las muestro más para que vean.
Observen. Evaluación. Esta es la evaluación 5. ¿Ves? Observen, la evaluación 5 dice, calcula las matriz de admitancias para el problema 1 de la 4. Calcula la matriz de admitancias para el problema 2 de la 4. Calcula la matriz de admitancias para el problema 3 de la 4 y por la matriz de admitancias del problema 4 del problema 4 de evaluación 4. Y luego la matriz de admitancias de fase de la línea monofásica con cable neutro concéntrico, problema 8, 9, 10 y el 11. Lo más difícil de estas situaciones son las distancias. Y si utilizan las fórmulas, ya vieron que son pan comido, o sea, la distancia ya la tienen, la calcularon con la evaluación 4. Entonces, prácticamente lo que hay que hacer es tomar los datos de las distancias y comenzar a hacer los cálculos necesarios, los de los radios del conductor, el radio hacia el de fase, hacia el neutro, y se acabó. Es complemento de la otra. Entonces, esta la pueden hacer, pero súper rápido. ¿Sale? ¿Preguntas? Entonces, ¿no ya iban a ser menos? Hasta que lloren sangre los voy a dejar. No, bueno, es que iban a ser menos, pero la verdad es que si no tiene mucho caso. Por ejemplo, la evaluación, la evaluación, la 4, si la ven bien, si hacen el 1, se chutan todos los demás correspondientes a ese, porque nada más hay que irle quitando pases. Y cuando saquen los cables de potencia, es exactamente igual, es seguir el mismo procedimiento que en el otro. Entonces, sobran ingenieros y hacen falta panaderos. Ay, Dios mío. Ya estaban ganas de terminar esta relación tóxica. No se pueden echar para atrás. Quedamos que iba a ser el tóxico durante un mes y apenas llevan 1 semana y 2 días. No puede ser posible que ya se haya cansado con 1 semana y 2 días que me están viendo así. También te puedo dar terapias psicológicas, Vibran. Tengo una especialidad en eso, si gustas. Y no hay mejor remedio que un buen mezcal.
Ay, por supuesto, con todo gusto la terapia. No cobro yo por ellas, son gratis. No, porque también te voy a enseñar a controlarlo, Gibran. Entonces,